Buenas noches. Bien, entonces vamos a comenzar hoy la última sesión de este ciclo internacional de conferencias sobre argumentación y debate que estamos realizando en la Administración Nacional de Educación Pública en virtud del tercer torneo nacional de debate de la ANEP, que nos llena de mucha alegría poder seguir, digamos, proponiendo e invitando a participar a tantos docentes y estudiantes en este formato de debate que es fundamentalmente, y así lo planteamos, una instancia educativa, a partir de la cual se generan, digamos, distintas posibilidades de trabajar el pensamiento crítico, de poder realmente debatir sobre asuntos a partir de la argumentación, a partir de la fundamentación y del intercambio de ideas. Hoy, en esta última sesión, tenemos a un invitado internacional y particularmente conocido en el mundo de los debates, que es Fabián Jaksic, y que nos va a estar hoy compartiendo sus conocimientos, que son muchos, sobre todas estas cuestiones del debate, y particularmente nos va a estar hablando en su conferencia sobre evaluación de debate competitivo, cómo evaluar un argumento, un caso y una comparativa, que son estos elementos. Ya él estará explicando eh, todos estos aspectos y cómo evaluarlos también. Eh, por supuesto, aquí entre los docentes y estudiantes que nos acompañan, hay algunos que ya hace varios años que vienen en esta mecánica, pero hay algunos nuevos para los cuales también es nuevo todos estos materiales, y sin duda alguna la experiencia de Fabián va a servir, va a resultar de mucha utilidad y de mucha riqueza. Yo les voy a contar un poquito acerca de algunos antecedentes, algunos elementos acerca de Fabián Jaksic. Fabián Jaksic Muñoz es debatiente chileno y miembro de la Sociedad de Debate y Oratoria de la Universidad San Francisco de Quito. Como equipo académico, destaca haber sido jefe de adjudicación del Campeonato Universitario de Debate en 2022, jefe de discursos del mismo campeonato en 2023 y prontamente asesor académico y pedagógico de el CEMUDE, que así es la sigla de Campeonato Universitario de Debate, en 2024. También tiene una vasta experiencia adjudicando, o sea, siendo juez, tabulando, organizando y siendo parte del equipo de equidad de 70 torneos. También destaca haber sido equipo asesor de las naciones, de los nacionales universitarios o escolares de Panamá en 2020, de Perú entre 2019 y 2023, de Colombia, de México, de Guatemala, de Ecuador, de Chile. Bueno, hay vastísima experiencia en las cuestiones de adjudicación. También ha juzgado casi 100 torneos, destacando sus 30 reconocimientos como mejor juez, incluyendo este reconocimiento en el Campeonato Mundial Universitario de... Pues hola, mi nombre es Fabián. Pues ya me presentaron un poquito. Voy a hacer yo un taller sobre pues, el arte de juzgar, así que pues espero les guste mucho la presentación. Pues entonces comencemos. Pues tal como decía antes, gracias, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz. Voy a hacer el taller hoy día sobre juzgar debates, con el subtítulo, ¿cierto? Todo es comparativo. Vamos a estar viendo particularmente cinco cosas. Primero, la presentación de quién soy yo. Si bien ya me presentaron, pues me gusta siempre presentarme a mí mismo. Luego, analizar conceptos que son importantes al momento de juzgar un debate, que es el análisis de los mecanismos, de los impactos, de las refutaciones y por último, la comparación de puntos de choque para entender el proceso evaluativo desde lo más pequeño, que es cómo evaluar un argumento, hasta lo más macro, que es cómo comparar dos casos de debate. Primero que todo, ¿quién soy? Soy un licenciado en Historia y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tal como decía antes, fui mejor juez del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español las ediciones 2020-2023. Fui mejor juez del Mundial Escolar de Debate en Español en su edición de 2023. Y fui, he sido y seré equipo académico del Mundial de Debate en sus ediciones 2022-2023 y el próximo año 2024, además de ser juez de muchísimos, muchísimos torneos.
Entonces, comencemos un poquito con el taller. Antes de empezar con la parte más técnica, es importante entender cómo funciona un concepto en debate, que es la estructura de un caso de debate. Y hay que pensar en un caso de debate como aquellas líneas de análisis y argumentación que los equipos van trayendo como el conjunto de todas sus líneas de análisis. Y esto es su construcción argumentativa, pero también es su construcción preargumentativa y refutativa. Es decir, por ejemplo, las caracterizaciones, definiciones, análisis de métrica que traigan los distintos equipos al debate son parte de su construcción preargumentativa y los argumentos y refutaciones son parte de su construcción argumentativa. El conjunto de todo eso probablemente busque probar una serie de 2 o 3 ideas centrales que son la construcción del caso de debate, es decir, todo lo que yo construyo en un conjunto. Por ejemplo, si yo tuviera que defender estar a favor de la eliminación de las notas en los colegios, probablemente una construcción del caso macro sería caracterizar cómo se ve el sistema de notas y explicar por qué esto genera estrés en los estudiantes, genera un exceso de trabajo en los profesores y genera procesos de comparación indebida entre los establecimientos educacionales. Y analizaría cada uno de esos puntos y la construcción completa de eso es el caso. Debate se trata sobre un análisis comparativo, por eso decíamos al inicio que todo es comparativo, porque no se trata de juzgar si un equipo está en lo correcto o no, sino que se trata de evaluar qué equipo ha dado más motivos para pensar que su lado es mejor. ¿Y por qué digo no debatimos sobre si un equipo está en lo correcto o no? Porque es probable que las discusiones que tengamos dentro de una competencia de debate nunca apunten hacia si algo es o no es verdadero, porque las respuestas a eso tienden a ser establecidas de previo, ¿cierto? No pondríamos a la gente a debatir si la gravedad existe o no, porque el hecho de que exista hace que un equipo esté en desventaja absoluta, que sea intentar demostrar lo imposible. Para que un torneo tenga sentido, para que una competencia tenga sentido, los debates tienen que ser potencialmente verdad en ambos lados. Yo discuto sobre si implementar o no implementar algo, sobre si algo es bueno o malo, sobre si existe o no, sobre si un actor debería o no debería hacer una cosa en particular, no tanto sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, porque muy probablemente la realidad ya responde a esa pregunta y por ende el ejercicio intelectual no tenga mayor sentido. Si eso es cierto, entonces, debate no se trata sobre si alguien está bien o alguien está mal, porque probablemente todos en el debate tengan algo de razón, es decir, algunos argumentos de cada lado van a tener sentido. Y por ende lo que nosotros hacemos es entender cuál nos persuade más comparando los casos. Y aquí el ejercicio es reconocer que, por lo menos en el mundo del debate, las cosas nunca son buenas o malas en abstracto, sino que son buenas o malas en comparación a otra cosa. Por ejemplo, nosotros reconoceríamos que un gasto estatal muy grande es una cosa que es negativa si yo la comparo con un gasto estatal pequeño para poder generar, no sé, una empresa pública. Pero probablemente un gasto estatal muy grande no es algo malo si yo justifico que el Estado está en una crisis económica muy fuerte que hace que sus ciudadanos no tengan nada que comer y que la comparativa, si no es gastar esa plata, es que las personas sufran de hambruna, por ejemplo. Entonces, ahí es que se vuelve comparativo el punto en es bueno o malo no en sí mismo, sino que es bueno o malo en razón de con qué lo estoy comparando. ¿Cuál es el otro punto del debate? El ejemplo que yo siempre le doy a mis estudiantes, dispararme en la rodilla es una mala idea si la alternativa no es dispararme, pero si la alternativa es dispararme en la cabeza, parece ser que dispararme en la rodilla es la mejor opción. Entonces, todo depende de con qué se le compare. Ante eso, cuando nosotros juzgamos un debate, tenemos que preguntarnos cuál es el caso que comparativamente hablando me persuade más de que ese lado es mejor en comparación al otro. Y para eso vamos a hacer un proceso desde pasar de lo más micro a lo más macro. Lo más micro es un argumento por sí solo, es decir, cómo evalúo si un argumento está bien o está mal dentro del debate, si está bien probado, si está mal probado. Luego de eso, hago la conjunción sumo los argumentos, es decir, tengo la construcción del caso cuando yo sumo, y luego comparo ese caso con el caso contrario y ahí decido quién gana. Vamos a hacer ese análisis entonces en su vida. Primero, cómo analizo un argumento, cómo analizo un caso y por último, cómo lo comparo con el caso contrario. Si hay alguna duda entre medio, por favor, siéntanse libres de ponerlo en el chat y ahí iremos respondiendo en el momento. Un argumento tiene que responder a grandes rasgos la existencia de dos grandes preguntas. La primera de ellas es por qué algo es verdadero, la segunda es por qué algo es importante. ¿Por qué hacemos esto? Porque estas son las dos preguntas que nos tenemos que responder dentro de la construcción argumentativa. Esto responde a una justificación teórica respecto a lo que nosotros consideramos persuasivos como sociedad. Si yo hoy dijera que yo soy el mejor juez del mundo en razón de que soy rubio y tengo el pelo corto,
ustedes cuando me ven no se sentirían persuadidos de mi afirmación en primera instancia porque saben que es falsa. La verían y dirían, es mentira que eres rubio, es mentira que tienes el pelo corto, por ende, no puedo asumir la veracidad de tu conclusión. Lo más razonable es que tu conclusión también sea falsa porque parte de premisas que son completamente erróneas. Si eso es cierto, entonces nosotros tenemos que convencer a las personas de que nuestros argumentos son en primera instancia verdaderos o razonablemente verdaderos. ¿Y por qué digo razonablemente verdaderos? Porque en debate, en la generalidad de los formatos, no es posible que yo aparezca aquí con muchísimos informes y estudios que demuestren a ciencia cierta las cosas, pero incluso aunque yo pudiera hacerlo, no es como que el juez pueda después buscar si esto es cierto o no. Pero en segundo lugar, porque hay cosas o hay mociones de debate que son simplemente incomprobables a nivel empírico. Si yo tengo que debatir sobre mundos de ficción, si tengo que debatir sobre sentimientos, si tengo que debatir sobre elementos más micro como el impacto del arte, el deporte, la educación, ¿cierto? Probablemente no haya grandes estudios que confirmen la afirmación completa y certera de mi idea, sino que lo que yo hago es justificar por qué razonablemente esto que yo afirmo es cierto. Para eso, entonces, hay que trabajar primero en el primer concepto, que son los mecanismos, que es aquel elemento que nosotros consideramos en debate como término para probar que algo es cierto, ¿cierto? Se ocupa con razonamiento también como sinónimo. ¿Qué son los mecanismos y cómo compruebo la veracidad de algo? Para eso dividimos las cosas en dos grandes macropuntos. El primero es los mecanismos de evidencia, los mecanismos de hecho, que son aquellos donde yo compruebo la veracidad de una afirmación a través de la construcción de ejemplos de la realidad, de evidencia de la realidad que permita comprobar que mi afirmación es cierta. Por ejemplo, yo puedo comprobar hoy que Europa está en una situación de... No, la guerra de Rusia y Ucrania generó una crisis en Europa a través de múltiples efectos que se tuvieron. Uno puede ser la crisis asociada a elementos de alimentos, dos puede ser la crisis asociada al petróleo y al combustible, tercero, cómo hay una subida de precios a causa de estos dos, cuarto, cómo ha habido movilización de gente que ha generado como ciclos económicos interrumpidos, que son elementos de la realidad, ¿cierto?, que comprueban la afirmación inicial, es decir, que demuestran a través de hechos empíricos que la afirmación inicial es correcta. Y aquí la pregunta que yo me hago es, ¿cómo yo como persona jueza compro o no compro estos mecanismos? Ya empezamos entonces el trabajo de persona jueza. Cuando a mí se me entregan hechos y evidencias, yo me tengo que preguntar dos grandes preguntas. La primera de ellas ¿es esta información que se me está entregando suficiente como para que yo asuma que esa información es en sí mismo certera? Es decir, ¿hay explicaciones suficientes, evidencia, ejemplos, análisis de probabilidad suficiente para que yo asuma en primera instancia que estos mecanismos son parte de la realidad o no? Con esto me refiero a, probablemente, si yo ahora les digo como mecanismo de alguna idea que Chile está en América del Sur o que Chile tiene un gobierno de centro izquierda, sean afirmaciones que no requieran mucho análisis para comprobar que son ciertas. Es decir, son mecanismos sencillos de presentar en un debate porque son cosas que son conocidas por cualquier persona que leyese los periódicos de manera regular, ¿cierto? Que se comportara como un votante pero medio informado, es decir, como una persona que lee constantemente los periódicos, si bien no con mucha profundidad, sí de manera constante. Es decir, no requiero mayores explicaciones más allá de la afirmación porque una persona del común sabría que esto es cierto. Distinto es si yo ahora me paro a decir que para comprobar la veracidad de uno de mis argumentos, una de las formas de entender que esto es cierto es que hoy día en Chile tenemos, por ejemplo, para inventarme cualquier cosa, tenemos una crisis político-social muy fuerte. Y esta es una afirmación que no necesariamente las personas del común internacional sabrían y que por ende yo como persona jueza tengo que hacer el ejercicio de pensar si hay análisis de explicación suficiente para que yo como persona jueza entienda que este mecanismo existe en la realidad. Y ahí lo que nosotros exigimos como personas juezas es análisis. ¿Qué análisis hay para comprobar que estos mecanismos son parte de la realidad y por ende pueden comprobar el impacto que viene después? Por ejemplo, sería importante que yo justificara que para entender por qué está esta crisis política, yo dé, por ejemplo, causas de esta crisis, ejemplos de esta crisis o elementos de ese estilo, para que una persona del común que diga, yo no sabía tanto de esto, pueda sentir que ha recibido suficientes explicaciones para entender que esto es cierto. Para otros ejemplos, yo si quiero comprobar algo, por ejemplo, digamos que quiero argumentar que Europa tiene una crisis económica en este momento, yo puedo decir, uno de los motivos detrás de esto es la existencia de la guerra en Rusia y Ucrania. No requiero explicar lo que es la guerra en Rusia y Ucrania porque cualquier persona del común sabría qué es esto, pero yo podría también decir, y también aparte de esto, tiene que ver con la crisis política que se genera por
qué sé yo, el surgimiento de ciertos partidos en algunas partes de la Unión Europea. Y que esa sea una afirmación que las personas del común no sepan y por ende yo requiero explicar. Panel, ¿qué significa esto? Significa porque hoy día están creciendo ciertos partidos que generan inestabilidad política y esta inestabilidad política tiene como consecuencia una inestabilidad económica porque las empresas no confían tanto en los gobiernos, hay menor inversión, hay mayor desconfianza, pero además la inestabilidad genera revueltas sociales, que genera menos trabajo, que genera tensiones, gastos públicos innecesarios, que generan una situación económica compleja. Es decir, yo ahí, como no es una afirmación que en sí mismo se entienda, requiere una explicación de análisis para que yo entienda por qué esta afirmación es parte de la realidad. Y sumado a eso, y tal como se ve en el ejemplo, la segunda pregunta que yo me tengo que hacer, si yo digo, ok, los mecanismos que se me han entregado tienen explicaciones suficientes como para que yo entienda que son ciertos, es hacerme el cuestionamiento, ¿son estos mecanismos suficientes para que yo crea que la conclusión a la que se me está llegando es verdad? Voy al ejemplo. Yo podría ahorita afirmar que Chile hoy día está subsumido en una crisis política total. Y para justificarlo, puedo decir que existe una fuerte oposición al gobierno y que hay algunas revueltas, ¿cierto?, de manera constante en las calles del país. Yo podría comprobar que ambas afirmaciones son ciertas, probar que mis mecanismos son ciertos, pero aquí la pregunta es ok, incluso si es cierto que hay una oposición política fuerte, incluso si es cierto que hay revueltas en las calles, ¿es eso suficiente para que yo concluya que hay una crisis política general en el país? Pareciera ser que la respuesta es no. Pareciera ser que los mecanismos no son suficientes a nivel de hechos de la realidad como para que yo compruebe que la conclusión es verdadera. Entonces, yo como persona jueza tengo que plantearme al escuchar explicaciones, decir, primero, ¿son estas explicaciones ciertas? Es decir, ¿hay análisis suficiente para entender la veracidad de estas afirmaciones? Pero en segundo lugar, ¿son estas afirmaciones suficientemente explicadas y que estén suficientemente conectadas con la conclusión? Es decir, hay una conexión entre causa y efecto lo suficientemente explicada como para que yo diga efectivamente el argumento es cierto. Aquí hay tres potenciales alternativas. La primera es que sí. La primera es que efectivamente los mecanismos sean suficientes para que yo compruebe que algo es verdad. La segunda es que no, es que los mecanismos estén probablemente completamente inconexos unos con los otros. Por ejemplo, que yo justificara que soy el mejor juez porque tengo el pelo largo, ¿cierto? Y tengo, qué sé yo, una voz fuerte. Y ahí uno dice, pues puede ser, eso es cierto, pero no existe ninguna conexión entre esas características físicas de Fabián y que él sea bueno o mal juez. Por ende, aunque los mecanismos puedan ser en teoría ciertos, no hay una conexión absoluta con la conclusión. Pero la tercera alternativa, que tiende a ser una de las que más pasa, es que los mecanismos prueban de manera parcial algo. Es decir, que no llegan al 100% de la conclusión, pero que llegan a algún punto de la conclusión. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la crisis política. Yo podría decir que, claro, quizás si yo explico con suficiencia que hoy día hay una oposición muy fuerte y hoy en día hay revueltas en las calles, no pueda ser suficiente para probar la existencia de una crisis política total, pero probablemente sea suficiente para demostrar, y yo me sienta persuadido con esas explicaciones, de que si bien hay una crisis política total, hay por lo menos un descontento de la población y hay una dificultad del gobierno de poder gobernar. ¿Cierto? Y esto lo puedo concluir porque las manifestaciones y la oposición constante probablemente generen una incapacidad del gobierno de poder desarrollar todas las políticas públicas que le gustaría. Entonces, se analiza ahí una suficiencia en probar no la conclusión total, pero sí algunos elementos de la conclusión o un punto intermedio entre la nada y la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando se me presentan estos elementos de hechos y evidencias cuando soy una persona jueza? Analizar primero si están suficientemente analizados, pero en segundo lugar, si están suficientemente conectados con la conclusión y hasta qué grado. Pero aquí la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos en estos escenarios en donde los equipos tienen que debatir sobre algo donde quizás no haya tanto estudio para entender algo? Por ejemplo, hace poco tuve que debatir en un torneo un análisis sobre qué pasaría si si un jugador de fútbol debería quedarse en su equipo local o debería irse a un nuevo equipo. Y uno podría hacer muchos análisis de los intereses del futbolista, de cómo esto resuena con sus fanáticos, pero es poco probable que haya análisis empíricos que comprueben que mis afirmaciones son ciertas o hechos de la realidad que me apoyen. ¿Qué hago en esos casos como equipo y qué interpreto yo como persona juez? Ahí vuelve el punto fuerte que les decía antes, que tiene que ver con analizar qué tan probable es que mi argumento sea cierto, y para eso entramos al mundo de los incentivos y las capacidades. Es decir, yo puedo comprobar que algo es cierto, quizá no en razón de que empíricamente lo demuestre, pero sí demostrando que hay suficientes incentivos y capacidades de
la persona que realice la acción o el estado o el grupo de gente suficientemente fuerte como para que yo piense que lo quiere hacer y que además tiene las capacidades suficientes para poder hacerlo. Y si alguien quiere hacer algo y puede hacerlo, lo más probable es que lo haga. Ahí entonces lo que yo tengo que hacer como persona jueza es analizar de qué manera los equipos están probando los incentivos de las personas que están interactuando en el debate y las capacidades que tienen de hacer algo. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero comprobar que evaluar con nota es un elemento positivo porque genera un incentivo a los estudiantes a querer destacar. Y aquí yo podría hablar de la siguiente manera. Yo podría decir, quizá no tengo un estudio para esto, pero puedo probarlo a través de incentivos. ¿Cómo? Es razonable pensar que los estudiantes tienen un incentivo muy fuerte a querer destacar entre sus pares. Uno, porque esto les da aceptación social y estatus. Dos, porque cuando yo destaco de manera positiva es poco probable que a mí sea un objeto de burla. Tercero, porque el destacar entre los pares permite acceder a otro tipo de recompensas deseables para los estudiantes, que pueden ser recompensas sociales, recompensas familiares, recompensas escolares, que hacen que ellos estén bien. Es decir, probablemente yo quiera destacar de manera positiva porque mi familia me ha dado incentivos a hacerlo, incentivos positivos, incentivos negativos, pero incentivos a querer destacar, o porque el colegio también me presenta con opciones positivas a través de los mecanismos de premio y castigo. Cuarto, porque probablemente yo como estudiante estoy construyendo mi identidad y el sentirme bien conmigo mismo es una forma de mantenerme estable en mi identidad y por ende quiero destacar positivamente para sentirme bien con mi identidad y con las cosas que yo hago. Cinco, tengo incentivos a querer destacar como estudiante porque probablemente esa es la forma en la que yo me comparo con otros en un mundo que me ha enseñado que compararse es una cosa deseable, constantemente en el mundo de la competitividad, en el que vivimos y las narrativas de competitividad, la comparación es algo natural y por ende el estudiante se le ha enseñado que compararse es algo deseable y por ende lo quiere destacar para poder compararse y sentirse bien. He probado suficientes incentivos para demostrar que las personas quieren destacar positivamente. ¿Por qué las notas son uno de esos mecanismos de destaque? Uno, porque están conectados con casi todo esto, es decir, probablemente el tener buenas notas genera mecanismos de como premio suficientemente grande para los estudiantes. La narrativa de la inteligencia es muy fuerte. Segundo, porque esto le permite tener cierto estatus de que el grupo lo necesita. Si yo destaco, mi grupo probablemente quiera trabajar conmigo, quiera estudiar conmigo y me siento necesitado y por ende me siento bien. Tercero, si se me enseña que en el sistema escolar que las notas son importantes, el yo tener buenas notas genera entonces que yo me sienta bien conmigo mismo, con mi identidad y un largo etcétera, probando entonces que hay una conexión, que hay incentivos iniciales de los estudiantes a querer sentirse bien y que las notas pueden influir positivamente en esta sensación de querer destacar y sentirse bien. Con eso yo pruebo incentivos suficientes para que las notas sean un motivante, es decir, la gente tiene incentivos para motivarse cuando hay notas. El problema aquí, y a lo que le falta este análisis, es el mundo de las capacidades. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todos los incentivos del mundo a querer volar, por ejemplo. Yo puedo tener los incentivos del mundo a querer volar porque me permite llegar más rápido a donde sea que quiera ir, me permite poder ahorrarme tráfico, me permite ahorrar en el transporte público, me permite observar a la gente, ¿cierto? Y sentirme como una posición de superioridad, me permite a mí probablemente llegar más rápido cuando hay viento, cosas de ese estilo. Entonces, ese tipo de cosas son incentivos suficientes para que yo como persona quiera poder volar. Eso no significa que pueda hacerlo. Yo tengo que demostrar capacidades para que el argumento esté cerrado. Entonces yo ahí puedo decir, los incentivos a tener buenas notas están claros porque hay capacidades para tener buenas notas y sentirse bien. Uno, porque estas dependen mucho del estudio, que son un proceso personal que los estudiantes pueden realizar. Dos, porque las personas tienen la capacidad de acceder a compañeros, profesores o familia que los puedan ayudar cuando se sientan incapaces de responder algo. Tercero, porque existe un acceso tan grande a la información hoy día en el sistema a través de Internet que permite que los estudiantes, si no entienden algo, puedan rápidamente buscarlo. Y así tener las capacidades de poder estudiar con facilidad y por ende tener acceso a buenas notas. Si se dan cuenta, yo no he hecho ningún análisis de evidencia, es decir, yo no he dicho hay estudios que comprueban que, o si ustedes ven una sala de clases, se comportan así, sino que lo que yo hago es analizar por qué razonablemente en la cabeza hay suficientes incentivos que razonablemente una persona puede tener a través de las explicaciones de suficiencia que entregué, es decir, cómo se ven estos incentivos y estas capacidades. Si esto es cierto, entonces lo que yo busco como persona jueza es analizar estos incentivos de la misma manera en que entregaba los hechos antes. Primero, ¿hay suficiente análisis de los incentivos para demostrarme que estos son incentivos reales? Es decir, que las personas efectivamente tienen estos incentivos en la cabeza y esto no es un invento de la persona debatiente. Y dos, ¿están conectados estos incentivos con el impacto final? Es decir, estos incentivos me permiten llegar a la conclusión sí o no.
Y lo mismo con las capacidades. Es decir, hay un análisis de que las capacidades son reales, hay un análisis de las capacidades son accesibles y que las capacidades probablemente estén conectadas con el resultado. O sea, respuesta a todo ese conjunto, nuevamente, igual que antes, puede ser sí, no o tal vez. Sí, si efectivamente me prueban con suficiencia que esto es lo más razonable. No, si no hay una conexión entre incentivo y capacidades o les falta análisis para poder asumir que estos son ciertos. Parcialmente en razón de que me prueban alguna potencialidad. Puede ser, por ejemplo, que me prueben que algunos estudiantes se comportan así. No me siento persuadido de que todos se comporten así, pero por lo menos de que un grupo estudiantil que puede ser relevante se comporta de esta manera. Con eso entonces tenemos nuevamente lo mismo que antes, que el argumento puede estar probado en su generalidad, no probado o probado parcialmente. Eso significa que algunos de los impactos están probados o que está probado hasta cierta medida. Todo ese análisis entonces es el ejercicio final que nosotros hacemos, que es el punto que está abajo, que tiene que ver con la construcción de veracidad. Lo que yo quiero hacer como persona jueza es cuestionarme cuando se me presenta cada argumento, cómo este argumento, ¿cierto? Este argumento, qué tanta información se me ha entregado a través de análisis y mecanismos, a través de incentivos, que es real y que por ende es un argumento que yo tengo que comprarme que va a pasar en el mundo o que es muy probable que pase en el mundo, ¿cierto? Que esté pasando en el mundo. Y construir entonces ahí hasta qué grado yo siento que esto es verdad. Es muy probable que esto sea verdad, es probable que esto sea verdad, es posible quizás una de esas o es de verdad absolutamente improbable que esto sea verdad. Estos diferentes grados me permiten entonces entender el nivel de veracidad del argumento. Y aquí entonces es ¿para qué quiero saber el nivel de veracidad? Porque, como decíamos antes, esto me permite ser persuasivo. Pero no todas las persuasiones están asociadas a la veracidad, ¿cierto? Yo puedo decir que algo, puedo comprobar que algo es muy cierto y aún así sentir que es irrelevante. Entramos entonces a los impactos, que es un preguntarnos, eh, preguntarnos entonces, esto que se está diciendo que es cierto, ¿por qué me importa? ¿Por qué a mí como persona del común me importa que este argumento sea verdad? Es decir, por ejemplo, ¿por qué me importa que los estudiantes se sientan motivados? Y eso es un motivo para que yo diga, sí, quiero mantener el sistema de notas. Ahí me puedo hacer como debatiente 5 grandes preguntas, ¿cierto? Y como persona jueza ver si el debatiente las está respondiendo. Estos son solo guías, es decir, no es que los debatientes tengan que responder todas y cada una de estas, sino que pueden hacer la mezcla de algunas, pueden no hacer ninguna y hacer otros análisis, pero esto es como guías para que nosotros tengamos posibilidades. Lo primero que yo puedo decir es que esto es importante porque afecta a ciertos grupos que son relevantes. Esta moción es importante porque afecta a los estudiantes, ¿cierto? En su generalidad, y esto permite, porque en cómo los afecta, ¿cierto? El por qué importa, los afecta en razón de que el sentirse motivados hace que estos se sientan mejor consigo mismo y que por ende rindan mejor, aprendan más, y si aprenden más, entonces tenemos una mejor sociedad en el futuro, por ejemplo. O puedo decir en qué grado afecta. Esto afecta a nivel de su autoestima en un gran nivel, o quizás en un grado pequeño, pero que en ciertas personas puede ser muy vital. Es decir, puede ser que a muchas personas esto no sea tan determinante, pero hay un grupo estudiantil que lo afecta muchísimo, y cierto, haciendo un análisis de cómo ciertas personas marcan su identidad a través de las evaluaciones o cosas de ese estilo. Tercero, me puedo preguntar el cuándo, ¿cierto? Esto, ¿cuándo afecta? Probablemente afecta en el corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo. Esto afecta en el largo plazo porque la formación de autoestima a través de estos estímulos positivos puede ser útil para los estudiantes en el largo plazo para la formación y estabilidad de su identidad, para la sensación positiva de otros proyectos, para sentirse útiles y por ende incentivarlos a participar en otros procesos de evaluación, de estudio, lo que sea, que genera entonces un aumento en sus capacidades. Cuarto, me puede preguntar dónde esto afecta o dónde esto es real, ¿cierto? Esto es real en países donde la educación sea un punto clave o países donde los estudiantes tengan muchas presiones o cosas de ese estilo. ¿Y por qué importa, cierto? ¿Por qué todos estos análisis son importantes? Son importantes porque son el futuro del mundo, son importantes porque la felicidad es algo deseable y por ende el apoyar mecanismos de felicidad es una cosa deseable en sí misma, cosas de ese estilo. Estos son los impactos que traen los argumentos, que son explicaciones sobre por qué lo que yo estoy diciendo es importante. Yo como persona jueza, cuando tengo los mecanismos de veracidad, es decir, tengo las explicaciones de por qué algo es cierto, me cuestiono entonces por qué esto que es cierto es verdadero, o sea, perdón, es importante y esa importancia por qué es suficiente para que yo me persuada de que esto es deseable o indeseable. Es decir, la pregunta es, ¿hay impactos suficientes como para que yo reconozca que esto es una cosa que me interesa, ¿cierto? Y por ende que es deseable o indeseable realizar, o por otro lado, quizá no hay explicaciones suficientes de impactos y si bien esto es cierto, yo no sé por qué
tengo motivos para decir que sí o que no, solamente tengo motivos para decir que es verdad, pero pues eso no parecía ser tan importante dentro de la ronda porque las cosas verdaderas no necesariamente son cosas que nos motiven a hacer algo o no hacer algo. Ante eso, entonces, la pregunta que yo me hago como persona jueza es, ¿cuáles son los impactos que se han traído en este debate? O sea, ¿cuáles son los impactos que este argumento construye y por qué estos impactos me ayudan a mí a sentirme persuadido de que efectivamente algo se tiene que realizar o no se tiene que realizar? ¿Cómo esto se conecta con lo macro del debate? ¿Por qué esto impacto pequeño de la sensación de bienestar? Porque esta situación de la sensación de bienestar me es importante en relación del punto macro de que esto justifica con suficiencia que hay que mantener el sistema de notas. Y ahí entonces las respuestas pueden ser, también es una persuasión pequeña de si es un aporte menor o es un impacto muy grande y me hace sentir muy persuadido de que efectivamente esto se tiene que realizar. La suma de cada uno de estos pequeños mundos es la generación de un caso. Entonces, los argumentos son la construcción de estas dos cosas, los mecanismos y los impactos. Y cuando yo voy sumando distintos argumentos, tengo la construcción de un caso que evalúa distintos argumentos que pueden apuntar todos a la misma área o a áreas diferentes. Quizá yo construya toda una línea, muchos argumentos que comprueben el bienestar estudiantil. Esto es un caso construido en base a un solo pilar. O quizá yo tenga argumentos diferentes que apunten a actores distintos, es decir, la construcción de diferentes pilares. Pero aquí la pregunta es, aquí la pregunta que yo me haría si yo fuera ustedes es, ok, pero esto no es una competencia de discursos donde yo hablo solo, tengo que enfrentarme a otros. ¿Qué pasa en esos escenarios? ¿Cómo los argumentos existen o coexisten dentro del debate? Y ahí entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo los argumentos responden y sobreviven a las refutaciones que han sido presentadas a lo largo de la ronda? Es decir, cómo las respuestas que los otros equipos dan a cada argumento de un equipo hacen que este argumento se sostenga o no se sostenga a lo largo de la ronda. Para eso yo tengo que evaluar las refutaciones. Y las refutaciones son, a grandes rasgos, argumentos que quieren probar que algo es falso. Es decir, si un argumento quiere probar que algo es verdad e importante, una refutación quiere probar que algo es falso o no es importante. Es decir, yo hago un análisis donde yo demuestro que la afirmación es falsa, es decir, que los mecanismos son insuficientes para comprobar la veracidad o que hay mecanismos contrarios que hacen pensar que algo no es cierto. O por otro lado, yo demuestro que algo no es importante. Es decir, que incluso aunque esto sea cierto, el nivel de impacto que tiene en el mundo real es muy, muy, muy pequeño y por ende no tiene que ser considerado en el debate. Y para eso entonces hay que volver al punto de el nivel de daño y los elementos parciales, que son dos formas de plantear lo mismo. Y es reconocer que las refutaciones no funcionan en el mundo del sí o no. No funcionan en el mundo del blanco y negro, sino que funcionan en la escala de los grises. Una refutación puede ser muy efectiva, como una refutación puede ser muy poco efectiva, pero también hay refutaciones que pueden ser parcialmente efectivas. Es decir, que se me den razonamientos suficientes para que yo piense que algunos de los impactos son ciertos y otros no. Y como persona jueza, lo que yo debo hacer es analizar el argumento en su totalidad y evaluar qué partes de este caso sobreviven, qué partes de este argumento sobreviven, qué partes de este argumento no sobreviven, y en razón de eso ver cómo el argumento se sostiene al final. Y aquí podemos dar un ejemplo concreto. Volvamos al ejemplo de la crisis política y de la situación como de oposición. Yo decía antes que hay una crisis política en razón de que hay grandes protestas en las calles y además hay una posición política muy fuerte ante el gobierno. Ya habíamos llegado a la conclusión de que esto no necesariamente me permitía a mí como persona jueza asumir que había una crisis política total, pero sí que había una dificultad de gobernar y que entonces el impacto es la dificultad de gobernar y se me ha hecho un análisis suficiente de impactos para decir que, por ejemplo, esta dificultad de gobernar es negativa porque genera, uno, que las políticas públicas no se ejecuten, dos, que los ciudadanos se genera un descontento que es cíclico, pero tercero, que además de esto las personas no tengan un desarrollo de vida porque no tienen lo suficiente para poder sobrevivir, justamente porque no se permite la gobernanza, entonces eso tiene impacto en que la gente no tenga sus mínimos desarrollados con suficiencia. Entonces, eso es suficiente para probar que, no sé, debería haber apoyo internacional al gobierno de Chile, por ejemplo, para decir cualquier cosa. Y aquí entonces entra el análisis refutativo y el equipo dice, miren, el problema con ese análisis es que no es cierto que las movilizaciones no permitan la gobernanza, al contrario,
las movilizaciones lo que están haciendo es permitir al gobierno saber enfocar cuáles son las políticas públicas importantes. Y no es que la ciudadanía no deje gobernar al gobierno, sino que lo que está pasando es que lo están encaminando. Y esto lo podemos ver en que, por ejemplo, las manifestaciones en primera son pues, sobre todo pacíficas, segundo son movilizaciones con causas muy concretas y claras y con peticiones muy concretas y claras que permiten guiar al gobierno hacia políticas públicas claras. Y en tercero, entonces, que además que es poco probable que hoy día haya una oposición tan grande de la ciudadanía en razón de que los actuales miembros del gobierno fueron en su mayoría dirigentes estudiantiles y por ende tienen conocimiento de las masas. Quiero ser muy claro en que todo lo que estoy diciendo es inventado, ¿cierto? No estoy describiendo una realidad, sino que estoy construyendo un mundo ficticio como para el ejemplo. Si estas refutaciones son ciertas, ¿cierto? Yo digo, miren, esto lo que hace con el argumento no es destruirlo en su totalidad. Lo que hace es decir que uno de los mecanismos, que era el mecanismo de la movilización social, caiga en el debate, pero que se sostiene el de la oposición política muy fuerte. Y aquí entonces yo me pregunto, la oposición política, ¿qué es lo que logra probar por sí sola? Quizá no logra probar que los impactos de que el Estado está, de que la ciudadanía, ¿cierto?, está significativamente mal, pero sí logra probar que hay políticas públicas que probablemente no se puedan aprobar y entonces ciertos derechos sociales no se están obteniendo o ciertas problemáticas de gobernabilidad están existiendo. Quizá no son tan grandes como antes, pero después de la refutación todavía me siento persuadido de que parcialmente hay una crisis que permite que genere que algunas políticas no existen y por ende el impacto sigue existiendo, quizá en menor medida, pero sigue existiendo. Entonces yo ahí lo que hago es tomar el argumento en su conjunto y analizar cómo fue afectado por las refutaciones y lo que hago es ver qué elementos sobreviven y cómo estos elementos que sobreviven prueban algo o no. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿qué descarta esto cuando nosotros juzgamos debate? Descarta que el hecho de que yo refute un argumento significa que ese argumento esté destruido, pero además también descarta el hecho de que a mí me refuten algo, incluso aunque esté bien refutado, no significa que yo vaya a perder el debate. Yo quizás todavía puedo ganar porque quizás la parte más importante de mi construcción argumentativa sigue viva en la ronda y aunque haya habido refutaciones efectivas, los impactos parciales que yo tengo han sido suficientes para poder sostener parte del caso y por ende ganar porque estoy probando algo relevante en la ronda. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora para poder entrar al punto más a la comparación, ¿cierto? Es un argumento, cuando yo como persona jueza lo observo, lo que yo hago es primero evaluar cómo este argumento se demuestra en sí mismo como verdadero. Segundo, cuáles son los análisis de este argumento para demostrar que es importante. Y en tercero, cómo este argumento resiste a las refutaciones o es reconstruido por el equipo y cómo queda hasta el final. Entonces yo en el final del debate debería tener el argumento ya más o menos construido respecto a todos los otros, a los tres pilares que hemos sostenido hasta ahorita. Y entonces eso me permite a mí tener, ok, este argumento está probado de esta manera y eso es suficiente para demostrar este impacto, que tengo explicaciones que me hacen pensar que es importante por estos motivos y prueba entonces en conclusión esta pequeña ideita, este pequeño resumen. Ese ejercicio lo tengo que hacer entonces con todos los argumentos de la ronda. Cómo los distintos argumentos van probando cosas a lo largo del debate, cómo van sobreviviendo a las respuestas de los otros equipos y al final me quedo con una sumatoria de casos por ambos lados. En gobierno tengo, no sé, 2, 3 argumentos y en oposición tengo 2 argumentos que tengo entonces la suma de los casos en general. ¿Qué hago con ellos ahorita? Tengo un montón de argumentos flotando en el éter. ¿Qué hago con ellos? Los observo, los aplaudo. Lo que hago es los comparo a través de evaluación de puntos de choque. En debate tenemos lo que se llama la creación de puntos de desacuerdo, puntos de choque, puntos de conflicto, métrica, que son donde conceptos que engloban el choque de dos puntos centrales, de dos ideas dentro de un mismo punto, de dos o más ideas dentro de un mismo punto. Y aquí entonces lo que puede pasar en una ronda es que probablemente haya muchos puntos. En el mejor escenario para nosotros como personas juezas, todo el mundo discutió lo mismo. Es decir, todos los argumentos, por ejemplo, sobre si hay que o no tener sistema de notas, giraban en torno a cómo esto hacía sentir al estudiante. Ahí no tengo que comparar nada a nivel de puntos de choque, sino que lo que hago es ver con todos los análisis argumentativos que se me presentaron, quiénes han sido más persuasivos para demostrarme que sí o que no respecto a esta evaluación, y el que me responda que sí ha sido más persuasivo es el que va a ganar la ronda en razón de su material argumentativo, con todos los análisis que hemos hecho, con este análisis de pensar cómo se ve en nivel de veracidad, en importancia y cómo revive las refutaciones, resiste las refutaciones. Pero hay otros escenarios en donde probablemente no. Pensemos en este mismo caso. Quizás hay un argumento de gobierno que apunte hacia la salud mental de los estudiantes, que hay que eliminar las notas porque esto permite que los estudiantes se sientan mejor a nivel emocional. Otra que hable, por ejemplo, de cómo esto genera dinámicas negativas en el colegio.
y que por ende arruina como pase estudiantil. Y un tercero que hable de cómo esto es perjudicial para los docentes porque permite una carga adicional de trabajo que podría ser descartada. Tengo 3 puntos de análisis diferentes que no son comunes entre ellos, sino que apuntan a cosas distintas. Y oposición habló, por ejemplo, también de salud mental, habló de cómo esto afectaba positivamente a los estudiantes el tener notas por todo el análisis de autoestima, y también habló de un punto nuevo, que es que las notas permiten que los apoderados, o sea, que los padres puedan hacer seguimiento a sus estudiantes, y que esto es positivo porque permite que después evalúen el colegio y sepan qué cosas sus estudiantes están bien o mal para poder ayudarles, sus hijos están bien o mal para poder ayudarlos. Tengo entonces 4 grandes temas en este debate. Tengo una salud respecto al estudiante, tengo cómo esto afecta a la paz escolar, cómo afecta a los profesores y cómo afecta a los padres. 4 puntos centrales. ¿Cómo decido quién gana el debate si hay puntos que algunos los va a ganar gobierno y otros los va a ganar oposición? Lo primero que yo hago es analizar dentro de cada punto del debate qué equipo lo ganó. Quizás el de salud estudiantil, gobierno me persuadió más, porque si bien la oposición presentó un análisis bueno, fue muy bien refutado y no se logró reconstruir, y el de gobierno se pasó limpio, por ejemplo. Quizá el de los colegios lo ganó oposición, porque si bien lo presentó gobierno, oposición lo logró refutar y dar vuelta. El de los padres quizá quedó nulo en el debate, es decir, quizá el gobierno dio motivos suficientes para pensar que no importaba en lo más mínimo y por ende quedó descartado en la ronda. Y quizás el de, ¿cuál me queda? Creo que me queda el de los profesores, quedó también para oposición. Es decir, oposición también invirtió tanto el de pase escolar como el de docencia. Entonces, el gobierno tiene el de salud de los estudiantes y oposición tiene el de los profesores y el de la pase estudiantil. ¿Qué hago con ello? ¿Cómo defino quién gana? Ahí yo lo primero que veo es analizar primero, ¿hay algún acuerdo explícito en el debate respecto a lo que es más importante? Es decir, los equipos se han puesto de acuerdo, por ejemplo, a nivel de que los primeros discursos digan lo más importante es X o el punto central de la ronda es Y, que a mí me haga pensar que los dos equipos han planteado que es lo más importante. Si los dos equipos han dicho que lo más importante, por ejemplo, es la salud de los estudiantes, entonces ese es el punto central de la ronda. ¿Por qué? Porque el debate se ha planteado en esas estructuras y yo como juez no puedo negarme a hacerle caso al debate. Es decir, si el debate ha dicho que esto es lo más importante y todos están de acuerdo, yo como juez no puedo decir no, todos están equivocados. Le hago caso a estos acuerdos explícitos. En segundo lugar, puede que haya acuerdos que son implícitos. Es decir, por ejemplo, que si bien no lo hayan dicho, hayan todos argumentado bajo una misma línea. Todo el mundo ha argumentado más o menos del mismo punto central y ha dado explicaciones similares sobre por qué eso es importante. Eso significa que sin decirlo han acordado que un punto es el central. El tercero, y ahí es donde entramos la parte en negrito del PPT, es si no hay ningún acuerdo, ni explícito ni implícito, lo que yo hago es analizar cómo estos puntos chocan en el debate. Imaginemos que en este escenario en el que les presentaba, gobierno tiene el punto estudiantil, la oposición tiene el punto de los docentes y de la paz del establecimiento, ¿cierto? No hay análisis respecto a qué es más importante a nivel explícito, es decir, ningún equipo ha dicho esto es lo más importante. Yo aquí lo que puedo ver es, primero, qué tan probado está cada punto. Quizás el punto de los docentes y el punto de la paz social están muy, muy, muy poco probados, en cambio el punto de los estudiantes está muy probado y por ende, aunque todos valgan lo mismo, uno está mucho más probado que los otros y por ende es más importante y gana la ronda. Segundo, lo que yo hago es ver qué explicaciones implícitas hay en el debate para poder entender que una cosa es más importante. Quizás cuando el equipo de oposición estaba refutando el punto de los docentes y llevándoselo para su lado, dio explicaciones sustantivas para pensar que era lo más importante, porque mientras refutaba, explicó que los docentes son un actor muy relevante, porque son la base del sistema educativo y que si ellos están mal, entonces todo el sistema cae con ellos, porque son la base sustantiva del sistema y que sin buenos docentes no importa cómo enseñe ni qué enseñe, lo voy a hacer mal y por ende los estudiantes van a estar mal y como los estudiantes van a estar mal, hay una lógica de causa-consecuencia de los profes son la causa del bienestar o malestar estudiantil y por ende son los más importantes. Y en esas explicaciones, que son implícitas, es decir, no es que el equipo haya dicho los docentes son lo más importante de la ronda por tal motivo, sino que lo explicó en las refutaciones, yo puedo decir, hay explicaciones para pensar que este es el punto más importante de la ronda y le gana a los demás porque hay explicaciones para entender por qué es así, mientras que el resto no lo tiene. Tercero puede ser el nivel de engage, el nivel de involucramiento. Quizás hubo uno de estos puntos que fue traído tan al final del debate que el otro equipo no tuvo la posibilidad de responder. Y por ende es injusto que sea lo más central porque el otro equipo jamás tuvo la posibilidad de prevenirlo versus uno que vino antes en la ronda y que todos los equipos tuvieron tiempo para poder jugar
con ese punto central, eso pareciera ser suficiente para poder sustentar por qué ese punto sería el punto central de la situación. Y desde ahí entonces yo voy analizando qué información el debate me entrega para pensar que una cosa sea más importante que las otras. Pero hay un peorísimo escenario, un escenario catastrófico en donde nada está justificado y donde no hay análisis implícitos ni explícitos y todos los puntos están probados en similitud. ¿Qué hago en esos escenarios? Ahí entro al cuarto criterio, que solo se ocupa en este escenario, que es el votante promedio informado, que es, si nadie en el debate ha podido explicar nada respecto a relevancia, es decir, todos los puntos son igual de importantes, están igual de probados, y nadie ha hecho el ejercicio de demostrar que no importa más que otro, la pregunta que hay que hacerse es, un votante del común que lee los periódicos regularmente, que es una persona ciudadana promedio, ¿qué razonablemente pensaría que es más importante? Y ahí es lo que yo hago, es hacer un poquito de meter muy pequeñamente la cuchara al debate en respecto a decidir qué es más importante a ausencia de explicaciones. Es decir, esto solo aplica si el resto de los equipos nadie ha hecho el ejercicio. Es decir, por ejemplo, en este escenario que yo les decía, probablemente un votante piense que lo más importante es el tema de los estudiantes, ¿cierto? Porque es el central de la educación y qué sé yo. Pero si alguien dio explicaciones suficientes para pensar que lo más importante es la paz educativa, incluso aunque ninguna persona del común piense que eso es cierto, si hay explicaciones suficientemente razonables, yo como que persona jueza le tengo que hacer caso a ellos, aunque la generalidad del mundo no pensaría así. El debate en particular que yo estoy evaluando sí piensa así y por ende lo juzgo en base a esas condiciones. Solo en escenarios donde de verdad no hay ningún nivel de explicación de ningún punto es donde yo aplico esta idea del votante promedio informado. ¿Y qué hago entonces ahí? Evalúo qué punto central es el más importante del debate respecto a todos los que han sido probados y en base a ese evalúo quién gana la ronda. Entonces, ¿cuál es el punto de orden? Primero, evalúo cada argumento respecto a si es verdad, si es importante y cómo ha sobrevivido la refutación a lo largo del debate. Luego, para construir el caso del equipo, junto todos los análisis argumentativos que han traído y veo qué puntos se están probando. Hago lo mismo con el otro equipo y hago ver cuáles son los puntos del debate. ¿Qué puntos tiene solo gobierno? ¿Qué puntos tiene solo oposición? ¿Qué puntos comparten entre ellos? Y analizo entonces cuáles son los acuerdos que este debate ha construido, cuáles son los acuerdos explícitos o implícitos o qué elementos tengo para probar que es lo más importante y decido entonces quién ha ganado el punto central o los puntos centrales de la ronda y en base a eso decido quién ha ganado el debate. ¿Qué cosas no son una forma de evaluar un debate? No es una forma de evaluar el debate quién trajo más argumentos, porque yo puedo traer 5 argumentos que son todos muy mal analizados versus un argumento muy bien profundizado, entonces el argumento profundizado le gana a la cantidad de argumentos no analizados. Segundo, no es un factor determinante en un debate que defina quién gana o quién no, quién está de acuerdo con lo que yo pienso. Las personas del debate no son capaces de leer las mentes de las personas juezas, de poner en nuestra opinión, pasa a ser irrelevante. Es decir, lo que nosotros pensemos a nivel de yo, Fabián, no es relevante en el análisis de quién gana una ronda, porque sería injusto que los equipos tengan que adivinar qué es lo que yo pienso. Tercero, no gana el equipo que construyó los argumentos más novedosos o más interesantes, porque yo puedo ganar con un argumento clásico, bien analizado, por sobre un argumento absolutamente novedoso, porque puede que el clásico esté mejor analizado, sobreviva mejor al debate, esté mejor probado. El hecho de que algo sea más o menos, entre comillas, interesante, no es una justificación suficiente. Uno, porque no responde a los criterios de veracidad o importancia, pero dos, porque es también muy subjetivo qué es lo novedoso. Yo que tengo tantos debates en el cuerpo, para mí nada es novedoso. Entonces sería injusto que eso se ocupara como criterio porque dependería significativamente de la mirada de la persona jueza. De la misma manera, criterios como la creatividad o qué argumento se expuso de manera más bonita tienden a ser criterios que en muchos formatos no se evalúan o si es que se evalúan de manera subsidiaria respecto a todo lo demás asociado a los puntos de análisis. Y por ende, entonces son criterios que no son suficientes. Y por último, más allá del nivel de involucramiento, es decir, que el otro equipo pueda responder, no es tan relevante en qué momento del discurso se analizó un punto. Hay veces que las personas juezas, por ejemplo, establecen que como un argumento fue traído muy tarde en un discurso, por ejemplo, en el minuto 5 de 7, tienen menos persuasión. Eso no es cierto. Los argumentos tienen persuasión en razón de qué tan analizados están, no en razón de en qué momento se hizo ese análisis mientras el reglamento permita que se argumente. Evidentemente, en un formato como Word Schools, donde yo no puedo argumentar en los discursos de réplica, ahí un argumento efectivamente llegó demasiado tarde,
o en parlamentario británico en el discurso de látigo, pero mientras el discurso pueda argumentar y el otro equipo pueda hacer engage con eso, no importa en qué momento el discurso llegue, tiene igual validez dentro de la ronda. Entonces, esos son como misconceptions o errores de juzgar que no son relevantes. Esas son las bases generales del taller. Abro ahora espacio. 19 horas. Perdón, mi computador me dice la hora. Abro entonces ahora espacio de preguntas para que pues pueda responder y poder conversar, y si no, para poder hacer el cierre del taller. Eso. Bien, muchas gracias, Fabián. Invitamos a todos los participantes a que hagan sus preguntas. A ver, estaba viendo si había alguna en el chat. Una pregunta, Fabián, porque para romper el hielo. Eh, bueno, con todos estos elementos que diste técnicos, quedó clarísimo las herramientas para poder juzgar un debate, y también quedó clarísimo un elemento que lo dijiste al final, que con base en todos estos elementos, la posición concreta de cada individuo no es relevante en el sentido para evaluar un debate, porque están estos elementos técnicos. Esto es muy importante también para aclararlo a las personas que comienzan, digamos, como juez o que actúan por primera vez, de no poder de separar esos dos elementos. Yo quería hacerte una consulta sobre el momento de decisión, cuando están los tres jueces en tres, o bueno, los que sean, pero en general el número óptimo deberían ser tres. Eh, ¿Qué consejos das para poder tomar la decisión, sobre todo en el tiempo bastante limitado, unos 15 minutos aproximadamente que se da ese proceso? ¿Qué consejos darías para agilitar teniendo todos estos elementos en cuenta? Generalmente, la forma en la que esto se hace es que lo primero que hacemos es ver que todos hayamos entendido lo mismo. Es decir, rápidamente, en una cosa de 1 minuto o dos, uno de los jueces debería hacer un resumen general. Es decir, probablemente no analizar punto por punto en profundidad, sino decir, este equipo a grandes rasgos probó A, B y C. Este punto está más o menos probado por esto, este punto le falta análisis y este punto está muy probado o ha sido refutado y el otro equipo trae tal, tal, tal. Entonces, hacer la conclusión para que todos los jueces digamos, sí, entendimos lo mismo, nadie dice, y ahí ver que haya disputa. Puede ser, por ejemplo, en donde un juez diga, no, yo creo que en realidad este argumento sí está muy bien analizado, y otro que diga, no, no lo está, y eso permite primero tener una claridad sobre cómo estamos entendiendo los casos. Entonces, ahí se abre el primer espacio de discusión, que es, entendimos todos más o menos lo mismo dentro del debate. Y luego, esto no debería durar más de 2, 3 minutos, porque son visiones muy, muy rápidas, a menos que haya un disenso muy fuerte donde una persona jueza, que es lo menos probable, ¿cierto? Que una persona jueza haya entendido que un caso está absolutamente probado y otro donde esté 0% probado. La gran mayoría generalmente son pequeñas discusiones. Y después de eso, entonces entra la pregunta de, ok, ¿cuáles son los análisis que consideramos más importantes en la ronda? Y ahí hacer el proceso conjunto de decidir cuáles son lo que decíamos antes. Si hay varios puntos de enfrentamiento en el debate, la segunda pregunta que nos hacemos como personas juezas en la deliberación es, ¿cuál es el punto central de la ronda? ¿Cuál es el punto central de la discusión en base a lo que los equipos han probado? Existen los escenarios más deseables, que es donde hay acuerdos, pero en el caso de que no los haya, entonces ahí como panel de jueces hace el análisis del debate. Y ahí hacer la pregunta abierta. ¿Alguien ve que algún equipo haya traído motivos para pensar que un punto importa más que otro? Sí, no, ¿cuáles? Discutirlos, y en base a eso, cuando se llega a la conclusión de que es lo más importante, analizar entonces cuál de los dos equipos me ha comprobado que esto que es lo más importante efectivamente va para su lado de la ronda, ¿cierto? Y como en esa línea de ideas, ¿cierto? Primero, todos estamos entendiendo lo mismo de ambos equipos, luego todos estamos entendiendo lo mismo respecto a lo que es lo más importante, por último, todos estamos de acuerdo en que este equipo o este otro lo hace. ¿Qué hacer en procesos de disenso? Es decir, en situaciones donde hay problemas de diferencias de entendimiento dentro de la ronda, ahí lo más importante es empezar a entrar en los micros. Si no hay un acuerdo respecto a que un argumento ha sido suficientemente justificado, la pregunta es, ok, que vayamos mecanismo por mecanismo. ¿Qué evidencias se me han entregado o qué explicaciones se me han entregado para pensar que esto es cierto o no es cierto? A, B, C, ¿por qué esto no te persuade? Y ahí siempre el consejo general es partir desde las minorías. Es decir,
Si una persona piensa que algo no está aprobado y dos piensan que sí, que la persona que no, que está en contra del voto mayoritario, sea la que comience explicando, no, yo tengo estas dudas por tal y tal y tal y tal, tal motivo. Y luego de esto, que las otras personas o efectivamente digan, no, sabes que tienes razón, o que digan, entendemos las dudas, se resuelven de esta manera, y ahí ver si hay un acuerdo y si se logra llegar a un punto en conjunto. Eh, y ahí resolviendo las dudas específicas para poder... El objetivo final de la deliberación es que todos los jueces hayan tenido un acuerdo respecto a cómo entendieron el debate y que hay un acuerdo común. Entonces, la forma más estratégica es esa, partir desde que entendimos lo mismo, después qué es lo más importante y después quién lo probó mejor, analizando entonces, y cuando haya dudas y consultas, conversarlas en ese momento, ¿cierto? No, yo no entendí así, no, yo así. Bueno, analicemos las pequeñeces de los impactos, de los mecanismos, de las respuestas. ¿Por qué esta respuesta te pareció poco persuasiva? ¿Por qué a mí me pareció muy persuasiva? Y llegar a puntos en común. Pero lo más importante, y aquí quiero ser claro, es muchas veces los elementos micro en los que tenemos disenso no afectan el resultado macro. Por ejemplo, imaginemos que yo y Horacio estamos juzgando juntos. Y yo me siento muy persuadido de que el argumento 1 está muy mal probado. Y yo digo, no, el análisis me parece cero suficiente. Y Horacio está muy persuadido de que no, de que los mecanismos son completamente suficientes. Antes de entrar en una discusión muy fuerte, nos podríamos preguntar, ¿es este argumento determinante? Pareciera ser que no. En realidad este argumento es absolutamente subsidiario y por, o sea, como absolutamente secundario en la ronda y que no es determinante para ver quién gana o quién pierde. En ese caso, mejor guardemos la discusión para después. O sea, igual intentemos, si el tiempo alcanza, llegar a un acuerdo respecto a este argumento, pero como no es importante para el resultado final porque hay otros argumentos mucho más fuertes en la ronda, por ejemplo, el que estemos en un acuerdo si está bien probado o no, no va a afectar el resultado final. Entonces, siempre cuando haya disensos, analizar, ¿son estos disensos relevantes para entender el resultado final, sí o no? Si, por ejemplo, vemos que el disenso está en un argumento central o en decidir cuál es la métrica del debate o en si una refutación importante es efectiva o no, o en, por ejemplo, qué caracterización le creo. Por ejemplo, un equipo me dice los votantes actúan de manera racional, otro me dice los votantes actúan de manera emocional y eso permea todo el debate. Esas son discusiones relevantes a tener. Pero ¿es este ejemplo suficiente o no es suficiente? Si hay otros varios que lo prueban, es irrelevante si yo estoy de acuerdo o no en si ese ejemplo importa porque, o es suficiente porque si hay otros que ya lo prueban, pues ¿qué más da? Entonces ahí hacerme siempre el cuestionamiento cuando vea los disensos en ¿son estos disensos relevantes para el resultado final? Y si la respuesta es no, no quiero decir no lo discutan, no lo conversen, sino que si hay muchos otros desacuerdos, quizá priorizar esos desacuerdos importantes. Ahora, si estamos todos de acuerdo en exactamente lo mismo y solo hay una pequeña discusión en esto, aunque no importe, tengámosla igual, la conversación porque nos permite tener una discusión unificada, el debate y qué sé yo, pero si el tiempo apura y hay otras cosas más relevantes que discutir, priorizar esas que son más relevantes. Y por último, creo que es importante no tenerle miedo al desacuerdo. Creo que muchas veces nosotros como jueces nos enfrentamos a una sensación de necesito que haya acuerdos, necesito que todos estemos de acuerdo en que el resultado es este y que tiene que haber consenso y nos enfrescamos en discusiones que son inútiles cuando muchas veces el desacuerdo es una cosa natural. Hay debates que son muy cerrados porque son muy buenos, porque son muy malos, porque son muy confusos, porque dependen de una pequeñez muy chica que se puede así interpretarle muchas veces que genera que los disensos sean algo natural. Es decir, que sean un proceso que no sea raro dentro de la ronda. Entonces, tampoco hay que tenerle miedo a votar en contra y no hay que tenerle miedo a las votaciones porque los debates muchas veces se presentan. Y ahí muchas veces depende del formato. Por ejemplo, hay formatos como parlamentario británico en donde son muchos equipos por ronda, son 4 equipos por ronda, entonces no es lo más común, pero tampoco es lo más raro que haya un juez que haya visto una de las 6 comparativas diferentes por algún motivo u otro, entonces no hay que tenerle tanto miedo al disenso. Y con eso, y aquí voy a ser muy claro, ponerme a mí mismo un stop. No tenerle miedo al disenso no significa ser terco, no significa no importa si yo estoy en contra del resto, me quedo en mi posición porque sí. Significa siempre tengo que estar dispuesto a reconocer que me puedo haber equivocado o a reconocer que la interpretación del otro está mejor justificada que la mía. Y si después de eso, haciendo un ejercicio de humildad intelectual, reconozco que me sigo sintiendo más persuadido por el otro equipo, ahí el disenso está bien. Es decir, nunca hay que entrar con la idea de yo tengo el resultado correcto, no me importa lo que me digan, sino que es yo pienso esto, estoy como convencido de que esto es así, pero estoy dispuesto a ser convencido de lo contrario. Eso. ¿Estás muteado, Horacio? No sé si estás hablando o no. Perdón, acá. No, que te decía que muchas gracias por la explicación y que también tenemos en el chat otras preguntas que van apareciendo.
Gonzalo Vázquez dice, ¿existe un lugar donde consultar estrategias lógicas de debate como los gambitos del ajedrez? Yo no juego ajedrez, entonces no entiendo la referencia, pero, Bueno, a pero ver, necesito un lugar. ay, se me cortó. Em, bueno, no sé si me cortó a mí o no, así que solo voy a hablar. Em, hay muchos lugares en Internet donde hay talleres de debate que uno puede observar para ver estrategias de competencia. Yo ahí puedo recomendar algunos que me sé por nombre. Está, por ejemplo, para trabajar más cómo juzgar, hay un canal de YouTube que es el canal de Polimnia, Academia de Jueces, eh, donde hay muchísimos talleres sobre cómo juzgar, que es un proyecto conjunto entre yo, País de Hincapié de Colombia y Sebastián S. de Perú, que somos grandes, grandes jueces que se pueden usar como referencias. Hay plataformas como, por ejemplo, La Palestra de México o plataformas como UNED Madrid-Barcelona de España, plataformas como Quiero Debatir, donde también hay un conjunto de espacios de debate que son espacios útiles. Entonces, si yo tuviera que recomendar distintas páginas, las voy a escribir por el chat. Está Polimnia, Academia de Jueces, está, ¿cómo se llama esto? La Palestra, que es de México, está UNED Madrid-Barcelona, creo que se llama el canal de YouTube, pero lo pueden buscar como UNED Debate y lo van a encontrar, que es de España. Y hay una página muy, muy buena de debate que es Quiero Debatir, que también les puede servir porque hay un espacio particular de talleres en Quiero Debatir que puede ser útil para que tengan como bases respecto a espacios de lógica y cosas así, que son espacios útiles para poder desarrollarse. Espero que eso sirva como material y cualquier pues consulta también más particular respecto a dónde hay espacios, porque hay muchos, muchos lugares, es decir, hay los canales de Semude, por ejemplo, los últimos mundiales de debate en español tienen espacio, si hablan inglés, hay muchas academias de debate en inglés también en YouTube, así que pues ahí pueden buscar. Pero eso es las que digo pueden ser buenas bases para tener lugares y espacios. Horacio, ¿estás muteado también? ¿Se estás hablando? Ahí está. No, sí, te decía que vamos a tomar nota de estos sitios y lo vamos a compartir con todos los docentes y estudiantes que están participando del torneo. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta que quieren hacerle a Fabián? Pueden también hacerla oralmente, digamos. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro. Eh, Bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nosotros vamos a dar por concluido este taller, esta conferencia. Y la verdad que te agradecemos muchísimo, Fabián, porque en todos los elementos que has aportado, sin duda alguna, dan herramientas para justificar, para poder cada uno de los jueces elaborar la tarea de una mejor medida y con un sustento teórico, o sea, teórico y práctico, ¿no? Porque en cada uno de estos conceptos que vos compartiste aquí también tienen sentido en la práctica también del debate, ¿no? En la práctica de la adjudicación o de ser juez en un debate. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por todos estos conocimientos que compartiste con nosotros. Y bueno, y a todas las personas que están conectadas y aquellas que van a ver la conferencia también en la grabación, porque esto va a quedar colgado en la página de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, decirles simplemente que, bueno, agradecerles por haber participado de este tercer, tercer ciclo internacional de conferencias sobre argumentación y debate. Y bueno, desearles también muchos éxitos en el próximo debate que tiene dos fases. La primera fase el 9 de septiembre, virtual, y la fase presencial el 30 y el 30 de septiembre y primero de octubre. Así que bueno, seguimos adelante, seguimos generando una cultura de debate en nuestro país y creemos que estos eventos y charlas como la tuya, Fabián, aportan mucho en esa dirección, así que te agradecemos enormemente y bueno, seguiremos en contacto. No, pues un placer y muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa siempre disponible para apoyar en el mundo del debate. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, nos vemos entonces y seguimos en estos mundos del debate.